lo que no pudo romperlos. Los cimientos del cielo. La casa era tan pequeña que cuando llovía fuerte, todos tenían que moverse a la sala porque el techo de zinc en las habitaciones goteaba en 5 lugares diferentes. 3 cuartos de madera que don Armando había construido con sus propias manos en un lote que técnicamente no les pertenecía, en las afueras de un pueblo que apenas aparecía en los mapas. Pero era suya, o al menos era donde los Herrera llamaban hogar, y para los 7 miembros de la familia era todo lo que tenían. Don Armando se despertaba cada mañana a las 4, antes de que el sol siquiera pensara en salir, para caminar los 3 kilómetros hasta la parada del bus que lo llevaría a la ciudad donde trabajaba en construcción. Sus manos eran puro callo, su espalda permanentemente encorvada de años de cargar sacos de cemento. Tenía 42 años, pero se veía como 60. El trabajo duro había cobrado su precio en un cuerpo que no se había dado el lujo de descanso. Su esposa, doña Cristina, se levantaba con él, preparando café aguado y arepas delgadas porque la harina tenía que rendir para toda la semana. Ella trabajaba limpiando casas cuando podía conseguir trabajo, pero con 5 hijos que criar, las oportunidades eran limitadas. Los mayores podían cuidarse solos, pero los pequeños necesitaban supervisión que no podían pagar. Los niños dormían en 2 camas que don Armando había hecho de palets y colchones donados. Mateo, el mayor a sus 16 años, compartía con sus hermanos Rafael de 14 y el pequeño Diego de 9. Las niñas, Sofía de 12 y la bebé Isabel de 6, dormían juntas en la otra cama. No había privacidad, no había espacio personal, pero había amor. Eso era lo que doña Cristina siempre decía cuando las cosas se ponían difíciles. Tenemos amor y eso vale más que todo el oro del mundo. Pero el amor no pagaba las cuentas. El amor no ponía comida en la mesa cuando el trabajo escaseaba. El amor no arreglaba el techo que goteaba o compraba zapatos nuevos cuando los viejos tenían agujeros tan grandes que podías ver los dedos de los niños. Mateo entendía esto mejor que sus hermanos menores. Él era quien veía a su padre salir antes del amanecer y regresar después del anochecer, tan cansado que apenas podía comer antes de quedarse dormido en la silla. Él era quien escuchaba a su madre llorar en la cocina cuando pensaba que nadie estaba despierto, contando monedas que nunca eran suficientes. Él era quien sentía el peso de ser el mayor, de necesitar ser ejemplo para sus hermanos mientras luchaba con sus propios sueños que parecían imposiblemente lejanos. En la escuela, Mateo era el mejor de su clase. No porque fuera naturalmente brillante, aunque tenía mente aguda, sino porque estudiaba con desesperación de alguien que sabía que la educación era su única salida. Mientras otros niños jugaban después de clases, Mateo estudiaba bajo la única bombilla de la casa, memorizando lecciones porque no podían permitirse libros nuevos cada año. Usaba los mismos cuadernos hasta que las páginas estaban tan llenas que tenía que escribir en los márgenes. Su maestra, la señora Gómez, lo había llamado aparte un día. «Mateo, tienes potencial. Podrías ir a la universidad si trabajas duro». «No hay plata para universidad», había respondido Mateo con la práctica honestidad de alguien acostumbrado a decepciones. «Hay becas. Hay maneras. Pero tienes que creerlo primero». Esa noche, Mateo le contó a su familia sobre la conversación. Don Armando había mirado a su hijo mayor con ojos cansados pero orgullosos. «Si hay manera, la encontramos. Esta familia no se rinde». Pero era fácil decir que no se rendían cuando las cosas ya estaban difíciles. El verdadero test llegó 3 meses después cuando don Armando cayó de un andamio en el trabajo. El impacto le rompió la pierna en 2 lugares y le fracturó 3 costillas. El hospital lo atendió en urgencias, pero la cirugía que necesitaba para que la pierna sanara correctamente costaba más de lo que la familia ganaba en 6 meses. Los Herrera se reunieron en la sala esa noche, todos apretados en el sofá destartalado que habían rescatado de la basura y arreglado. Don Armando estaba en la cama, drogado con analgésicos baratos pero todavía gimiendo de dolor. Doña Cristina tenía los ojos rojos de tanto llorar pero su voz era firme. «Tenemos que tomar decisiones», dijo. «Sin el trabajo de su papá, no tenemos suficiente. Voy a buscar más casas para limpiar. Mateo, sé que no quiero esto para vos, pero necesitamos que trabajes también». Mateo sintió algo quebrarse en su pecho. Trabajar significaba dejar la escuela, o al menos reducir sus horas. Significaba que la universidad,
Ese sueño que apenas había empezado a permitirse tener, se alejaba aún más. Pero miró a sus hermanos menores, a Sofía quien necesitaba útiles escolares, a Rafael quien había crecido tanto que sus pantalones le quedaban ridículamente cortos, al pequeño Diego quien a veces iba a la escuela sin desayunar porque no había suficiente comida. Y supo que no había elección real. «Buscaré trabajo», dijo, tratando de mantener su voz estable. Esa noche, solo en la oscuridad compartida con sus hermanos dormidos, Mateo lloró en silencio. Sentía que el universo era cruel, que no importaba cuán duro trabajaran, nunca iban a salir adelante. Estaban destinados a esta pobreza, a esta lucha infinita solo para sobrevivir. En la escuela al día siguiente, la señora Gómez notó inmediatamente que algo estaba mal. Cuando Mateo le contó sobre su padre y la necesidad de trabajar, ella desapareció por 10 minutos y regresó con libro pequeño. «Mi abuelo me dio esto cuando yo era joven y pobre», dijo. «Me ayudó a entender que la pobreza de circunstancias no tiene que significar pobreza de espíritu. Lee esto». El libro era Meditaciones de Marco Aurelio. Mateo lo abrió escépticamente esa noche. ¿Qué podía un emperador romano enseñarle sobre pobreza? Pero las primeras palabras que leyó lo detuvieron. «Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza». Mateo leyó el pasaje varias veces. No podía controlar que su padre se hubiera caído. No podía controlar que fueran pobres. No podía controlar que tuviera que trabajar en lugar de solo estudiar. Pero podía controlar cómo respondía a esas realidades. Podía elegir amargura o podía elegir fortaleza. Podía rendirse o podía encontrar manera de hacer ambas cosas, trabajar y estudiar. Leyó más. Marco Aurelio escribía sobre obstáculos, sobre cómo las dificultades eran oportunidades para practicar virtud. El impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La pobreza era su impedimento. ¿Pero podía convertirse en su camino? ¿Podía la lucha misma hacerlo más fuerte, más determinado, más capaz? Mateo decidió intentarlo. Consiguió trabajo en mercado, cargando cajas desde las 4 de la mañana hasta las 7, luego corría a la escuela. Después de clases, estudiaba en la biblioteca pública hasta que cerraba porque en casa no había suficiente luz ni tranquilidad. Llegaba a casa a las 9 de la noche, comía lo que su madre había guardado, y estudiaba 1 hora más antes de colapsar en la cama. Era agotador. Había días donde Mateo apenas podía mantener los ojos abiertos en clase. Pero cada vez que quería rendirse, pensaba en Marco Aurelio. El emperador había enfrentado plagas, guerras, traiciones. Y había elegido ver cada desafío como oportunidad de crecer. Mateo podía hacer lo mismo. Pero no lo hacía solo. Porque algo comenzó a cambiar en la familia Herrera. Viendo el sacrificio de Mateo, sus hermanos menores comenzaron a contribuir también en maneras apropiadas a sus edades. Rafael consiguió trabajo de repartidor de periódicos los fines de semana. Sofía ayudaba a una vecina con sus niños pequeños a cambio de comida que compartía con la familia. Incluso el pequeño Diego juntaba latas para reciclar, trayendo a casa pequeñas cantidades que se sumaban. Don Armando, atrapado en cama con su pierna fracturada, se sentía inútil al principio. Pero doña Cristina le trajo materiales baratos y comenzó a hacer cosas pequeñas que podían vender, portarretratos de madera, pequeñas cajas decorativas. No ganaba mucho pero era algo, y le daba propósito cuando la desesperación amenazaba con consumirlo. Marco Aurelio escribió algo sobre esto, le dijo Mateo a su padre una noche, compartiendo lo que estaba aprendiendo. Dijo que no importa lo que te pase, lo importante es cómo lo usas. Tu pierna rota te obligó a aprender algo nuevo. Eso es ganancia, no solo pérdida. Don Armando miró a su hijo con nueva comprensión. ¿Un emperador romano está enseñándole a mi hijo adolescente cómo enfrentar la pobreza? Él también tuvo problemas, papá. Diferentes a los nuestros, pero problemas. Y encontró paz en medio de ellos. Dice que la felicidad no viene de circunstancias externas, sino de cómo pensamos sobre esas circunstancias. ¿Y vos sos feliz?, preguntó su padre con escepticismo gentil. Mateo consideró la pregunta honestamente.
No feliz como en películas, pero contento, tal vez, porque estoy haciendo algo con significado. Estoy ayudando a la familia. Estoy aprendiendo. Estoy creciendo más fuerte. Eso tiene valor. Don Armando asintió lentamente. Esa noche, le pidió a Mateo que le leyera del libro. Y así comenzó ritual nuevo. Cada noche, antes de dormir, Mateo leía pasaje de Marco Aurelio a la familia reunida. Algunas partes eran difíciles de entender. Otras resonaban profundamente. Miren cómo los estoicos pensaban sobre dificultad, explicaba Mateo. Decían que obstáculos son regalos disfrazados. Nos hacen más fuertes, más sabios, más capaces. Nuestra pobreza no es castigo. Es entrenamiento. Entrenamiento duro, murmuró Rafael. El mejor tipo, respondió don Armando, quien estaba comenzando a adoptar esta filosofía también. Hierro afilando hierro. Los meses pasaron. Don Armando eventualmente pudo caminar de nuevo, aunque con cojera permanente que significaba que no podía volver a construcción. En cambio, usó las habilidades que había desarrollado haciendo artesanías en cama y empezó pequeño negocio de carpintería desde casa. Era ingreso modesto pero más estable que trabajo de construcción había sido. Doña Cristina expandió su negocio de limpieza, eventualmente contratando a 2 vecinas y tomando porcentaje de sus ganancias. No era gran operación, pero era crecimiento. Y Mateo, contra todo pronóstico, mantuvo sus calificaciones perfectas mientras trabajaba. Sus maestras, viendo su dedicación imposible, comenzaron a ayudar de maneras pequeñas. Una le prestaba libros. Otra le guardaba comida de su almuerzo. El director lo conectó con programa de tutoría donde podía ganar dinero ayudando a estudiantes más jóvenes. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, Mateo llenó cada solicitud de beca que encontró. La señora Gómez lo ayudó con ensayos, corrigiendo su gramática pero manteniendo su voz auténtica. En su ensayo principal, Mateo escribió sobre Marco Aurelio, sobre aprender filosofía estoica en medio de pobreza, sobre cómo su familia había transformado obstáculos en oportunidades. La carta de aceptación llegó en marzo. Beca completa a universidad pública, una de las mejores del país. Mateo tendría que mudarse a la ciudad, vivir en residencia estudiantil, estar lejos de su familia por primera vez en su vida. Cuando compartió las noticias, la familia explotó en celebración. Doña Cristina lloró, esta vez lágrimas de alegría. Don Armando abrazó a su hijo con fuerza que habría roto costillas si no fuera porque Mateo había crecido fuerte de años de trabajo duro. Estoy orgulloso, dijo don Armando, su voz gruesa con emoción. Tan orgulloso. Pero esa noche, Mateo sintió algo inesperado. Culpa. Sus hermanos menores todavía luchaban. La familia todavía era pobre. ¿Cómo podía irse a la universidad y dejarlos? Compartió su conflicto con su padre. Don Armando escuchó, luego habló con sabiduría ganada de años de lucha. Marco Aurelio tenía dicho sobre deber, ¿verdad? Sobre hacer lo correcto sin importar la dificultad. Sí. Decía que virtud es hacer tu deber incluso cuando es difícil. Tu deber ahora no es quedarte aquí y trabajar. Es ir a esa universidad. Convertirte en algo que ninguno de nosotros podemos ser. Porque cuando lo hagas, vas a levantar a toda la familia. Vas a mostrar a tus hermanos que es posible. Vas a crear oportunidades que podés compartir. Pero solo si vas. Mateo fue. Y los primeros meses fueron los más difíciles de su vida. Estaba rodeado de estudiantes que venían de familias con dinero, que nunca habían trabajado un día en sus vidas, que tomaban su educación por sentada. Se sentía fuera de lugar, pobre no solo en dinero sino en experiencia y conocimiento social. Pero recordó a Marco Aurelio. En algún lugar fuera de lugar es solo juicio, no realidad. Perteneces donde eliges estar con integridad. Mateo eligió estar ahí con integridad total. Estudió más duro que nadie. Trabajaba medio tiempo en biblioteca de universidad para enviar dinero a casa. Se unió a grupos de estudio no para socializar sino para aprender. Y lentamente, probó que pertenecía no porque tenía dinero sino porque tenía dedicación. En casa, la familia continuaba su progreso. Rafael,
Inspirado por Mateo, comenzó a tomar la escuela más seriamente. Sofía descubrió talento para números y empezó ayudando a don Armando con contabilidad del negocio de carpintería. Incluso Diego, ahora en escuela secundaria, hablaba sobre universidad como posibilidad real en lugar de fantasía imposible. El negocio de carpintería de don Armando creció más de lo que esperaba. Resultó que había mercado para muebles hechos a mano de calidad a precios razonables. Contrató a vecino para ayudar. Luego otro. Eventualmente movió la operación de su casa a pequeño taller que rentó. Doña Cristina transformó su pequeño servicio de limpieza en compañía legítima con nombre registrado y 10 empleadas. Todavía limpiaba casas ella misma porque le gustaba el trabajo, pero ahora también manejaba el negocio. 3 años después de que Mateo fuera a universidad, la familia Herrera había ahorrado suficiente para comprar el lote donde su casa estaba. Ya no eran ocupantes ilegales, sino dueños. Don Armando, con ayuda de Mateo durante vacaciones de verano, comenzó a renovar la casa, reemplazando el techo de zinc con uno sólido que no goteaba, agregando cuarto adicional, instalando ventanas de verdad en lugar de tablones de madera. «Estamos construyendo cimientos», dijo don Armando mientras trabajaban juntos. «No solo de casa, sino de legado familiar. Todo lo que hacemos ahora es para generaciones que vienen». Mateo se graduó con honores. Fue contratado inmediatamente por firma de ingeniería antes de que incluso terminara su último semestre. El salario era más de lo que toda su familia había ganado combinada en su mejor año. Pero Mateo no olvidó de dónde venía. Su primer cheque lo dividió, mitad para pagar deudas familiares acumuladas durante años, mitad para fondo que llamó Educación Herrera. Cada uno de sus hermanos tendría acceso a ese fondo para universidad o entrenamiento vocacional, lo que eligieran. Rafael usó el fondo 2 años después para estudiar programación. Sofía lo usó para escuela de negocios. Diego, cuando llegó su turno, eligió medicina. Isabel, la más pequeña, todavía estaba en escuela secundaria, pero ya hablaba sobre estudiar derecho. 10 años después de que Mateo recibiera ese primer libro de Marco Aurelio, la familia Herrera era irreconocible de lo que había sido. No eran ricos, no en términos de millonarios, pero eran estables, prósperos, ascendiendo constantemente. Don Armando ahora tenía taller grande con 15 empleados, creando muebles personalizados para clientes en toda la región. Doña Cristina había vendido su compañía de limpieza por suma respetable y se había retirado a los 58, pasando tiempo con sus nietos que estaban comenzando a llegar. Mateo era ingeniero senior, casado con mujer que había conocido en universidad, con 2 hijos propios. Rafael trabajaba para compañía de tecnología, ganando salario que habría parecido fantasía hace década. Sofía había abierto su propia consultoría de negocios. Diego estaba en su 3er año de escuela de medicina. Isabel estaba en su 1er año de derecho. Decidieron hacer reunión familiar especial. Rentaron salón, no porque necesitaran espacio, sino porque querían marcar la ocasión. Invitaron a maestros que los habían ayudado, especialmente la señora Gómez, quien ahora estaba retirada, pero había seguido cada éxito de la familia con orgullo maternal. En la celebración, don Armando se paró para hacer brindis. A sus 62 años, todavía cojeaba de esa caída hace años, su cuerpo marcado por décadas de trabajo duro. Pero había dignidad en el que dinero no podía comprar. Cuando estábamos en aquella casa pequeña, comenzó, su voz fuerte a pesar de edad, con techo que goteaba y sin saber cómo pagaríamos próxima comida, nunca imaginé que llegaríamos aquí. Pero llegamos. ¿Saben por qué? Miró a su familia reunida. No porque fuimos más inteligentes que otros. No porque tuvimos suerte especial. Sino porque aprendimos algo que Emperador Romano enseñó hace 2000 años, que no controlamos lo que nos pasa, solo cómo respondemos. Elegimos responder con trabajo, con dignidad, con negativa de rendirnos sin importar cuán difícil se pusiera. Mateo se levantó. Papá me enseñó sobre Marco Aurelio antes de que yo le enseñara. No con palabras, sino con acciones. Cada mañana que se levantaba a las 4 para trabajar, me estaba enseñando sobre disciplina. Cada noche que regresaba cansado, pero todavía nos preguntaba sobre nuestro día, me estaba enseñando sobre amor. Cada vez que enfrentó obstáculos sin quejarse, me estaba enseñando sobre estoicismo.
Y mamá, continuó, girando hacia doña Cristina, nos enseñó que fortaleza no es no sentir dolor. Es sentir dolor y seguir adelante de todos modos. La vi llorar cuando no había suficiente comida, pero nunca la vi rendirse. Doña Cristina tenía lágrimas corriendo por su rostro. Ustedes fueron fáciles de criar porque querían aprender. Querían algo mejor. Y estaban dispuestos a trabajar por ello. La señora Gómez, la maestra que había dado a Mateo ese primer libro, habló siguiente. He enseñado durante 40 años. He visto cientos de estudiantes. Pero la familia Herrera es especial. ¿Saben por qué? Porque tomaron filosofía antigua y la vivieron. No solo la leyeron o hablaron sobre ella. La aplicaron a cada decisión, cada dificultad, cada momento de querer rendirse. Levantó su copa. Marco Aurelio escribió que obstáculo es el camino. La familia Herrera es prueba viviente de esa verdad. Tomaron pobreza, que podría haberlos destruido, y la convirtieron en combustible para crecimiento. Tomaron cada obstáculo y lo transformaron en escalón. La celebración continuó hasta tarde en la noche. Pero el momento que todos recordarían vino cuando don Armando pidió que trajeran algo especial. Era el libro original, la copia gastada de Meditaciones que la señora Gómez había dado a Mateo hace años. Estaba manchado, páginas dobladas, cubierta apenas manteniéndose junta de tanto uso. Este libro, dijo don Armando, sosteniéndolo con reverencia, salvó a nuestra familia. No mágicamente. No resolvió nuestros problemas. Pero nos dio marco para pensar sobre nuestros problemas diferente. Nos enseñó que podíamos elegir nuestras respuestas. Se giró hacia sus nietos, los hijos pequeños de Mateo y Rafael, apenas entendiendo la importancia del momento. Cuando sean mayores, este libro será suyo. Y espero que lo lean no porque tienen que sino porque quieren entender cómo su familia llegó de casa con techo goteando a aquí. Mateo agregó, pero más importante que el libro son las lecciones. Marco Aurelio enseñó que verdadera riqueza no es dinero sino carácter. Que verdadero éxito no es posición sino integridad. Que verdadera felicidad no es circunstancias sino actitud hacia esas circunstancias. Éramos pobres en dinero, dijo Rafael. Pero nunca fuimos pobres en amor, en dedicación, en voluntad de trabajar duro. Y esas cosas valen más que cualquier cantidad de dinero. Sofía habló sobre cómo los principios estoicos la habían ayudado en negocios. Cuando enfrentas decisión difícil, pregúntate, ¿qué controlo aquí? No podés controlar mercado, competencia, economía. Pero podés controlar tu esfuerzo, tu ética, tu respuesta a desafíos. Enfócate en eso. Diego compartió cómo estoicismo lo ayudaba en medicina. ¿Ves tanto sufrimiento? Podría volverme cínico o deprimido. Pero Marco Aurelio me enseñó que podés reconocer sufrimiento sin ser consumido por él. Podés hacer tu trabajo con compasión mientras mantenés ecuanimidad interna. Isabel, la más joven, habló último. No recuerdo la pobreza como mis hermanos. Era muy pequeña. Pero crecí escuchando las historias. Y aprendí que nuestra familia es especial no porque escapamos pobreza, sino porque lo hicimos juntos, con principios, sin comprometer quienes éramos. Mientras la noche terminaba, la familia Herrera se reunió para foto. 3 generaciones, de abuelos que habían conocido pobreza extrema a nietos que crecerían con oportunidades que sus abuelos nunca imaginaron. Pero todos unidos por mismos valores, mismos principios, mismo compromiso de enfrentar obstáculos con dignidad. Semanas después, Mateo llevó a sus hijos al viejo vecindario donde había crecido. La casa donde había vivido estaba renovada ahora, casi irreconocible, pero todavía ahí. Se paró afuera con sus hijos. Aquí es donde crecí, les dijo. En esta casa pequeña con techo que goteaba. Trabajé desde que tenía 16 para ayudar a alimentar a mi familia. Estudiaba bajo luz única porque no había dinero para más. Y fue mejor educación que pude haber recibido. ¿Por qué, papi?, preguntó su hija de 8 años. Porque me enseñó que obstáculos no son muros. Son escaleras. Cada dificultad que enfrenté me hizo más fuerte, más determinado, más capaz. Marco Aurelio llamó a esto, el obstáculo es el camino.
Nuestros obstáculos se convirtieron en nuestro camino hacia aquí. Esa noche, Mateo escribió en diario que había mantenido desde universidad. Era práctica que Marco Aurelio recomendaba, reflexión diaria sobre acciones y pensamientos. La familia Herrera no es historia de escape de pobreza, escribió. Es historia de transformación a través de principios. Podríamos haber escapado pobreza de maneras deshonestas, comprometiendo valores. Pero elegimos hacerlo con integridad. Tomó más tiempo. Fue más difícil. Pero construimos algo sólido, algo que durará generaciones. Marco Aurelio tenía razón sobre todo. Sobre obstáculos siendo oportunidades. Sobre importancia de carácter sobre circunstancias. Sobre poder de elegir nuestras respuestas. Vivimos esas verdades y nos transformaron. Éramos pobres. Ahora somos prósperos. Pero eso no es la historia real. La historia real es que éramos familia fracturada por presión de pobreza. Ahora somos familia unida por principios compartidos. Éramos personas sin esperanza. Ahora somos personas que saben que podemos enfrentar cualquier cosa juntos. Los cimientos de nuestra casa original eran débiles. El techo goteaba. Las paredes apenas nos protegían. Pero los cimientos que construimos como familia, esos principios de trabajo duro, integridad, negativa de rendirse, esos cimientos eran más fuertes que cualquier estructura física. Y sobre esos cimientos, construimos no solo riqueza sino legado. Años después, cuando don Armando falleció pacíficamente a sus 75 años, la familia se reunió para funeral. No era evento triste sino celebración de vida bien vivida. Hombre que había empezado con nada y había construido imperio familiar basado no en dinero sino en valores. En su testamento, don Armando dejó carta para cada uno de sus hijos y nietos. En cada una, escribió variación del mismo mensaje. La verdadera riqueza que les dejo no es dinero o propiedad. Es conocimiento de que pueden enfrentar cualquier obstáculo. Que tienen dentro de ustedes todo lo necesario para superar cualquier dificultad. Que su valor no viene de circunstancias sino de carácter. Marco Aurelio me enseñó, a través de Mateo, que emperador y campesino son iguales en una cosa: ambos tienen poder sobre sus mentes. Ambos pueden elegir virtud sobre vicio, esfuerzo sobre rendición, esperanza sobre desesperación. Y esa elección, hecha día tras día, construye vida que vale la pena vivir. Los amo. Estoy orgulloso. No porque se hicieron ricos, sino porque se mantuvieron buenos mientras lo hacían. Nunca olviden de dónde venimos. Pero tampoco estén limitados por ello. Los cimientos del cielo se construyen desde el suelo. La familia Herrera continuó creciendo, prosperando, ascendiendo. Pero nunca olvidaron esa casa pequeña con techo goteando. Cada año, en aniversario del día que don Armando cayó de ese andamio, el día que casi los destruyó pero finalmente los hizo más fuertes, se reunían en la casa original que ahora poseían y habían preservado como recordatorio. Y cada año, el miembro más joven de la familia leía pasaje de Marco Aurelio, manteniendo viva la tradición, asegurando que las lecciones que transformaron familia pobre en dinastía próspera nunca se perdieran. Porque al final, la historia de los Herrera no era sobre escape de pobreza. Era sobre transformación a través de principios. Era sobre tomar obstáculos y convertirlos en escalones. Era sobre construir desde cimientos más fuertes que cualquier techo de zinc, más duraderos que cualquier estructura de madera. Era sobre entender lo que Marco Aurelio había sabido hace 2000 años, que el único obstáculo real es interno. Que cuando mente es libre, cuando espíritu es fuerte, cuando familia está unida, ninguna circunstancia externa puede realmente derrotarte. Los Herrera habían construido cimientos en tierra, pero esos cimientos los habían llevado al cielo. Y ese viaje, de casa goteante a legado duradero, había sido pavimentado no con dinero sino con elecciones. Elecciones diarias de trabajar duro, de no rendirse, de tratar obstáculos como oportunidades, de vivir con integridad. Los cimientos del cielo se construyen desde el suelo. Y la familia Herrera era prueba viviente de esa verdad eterna. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video.
Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.